¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya sí que es oficial, la consejera de Sanidad acaba de solicitar esta misma tarde-noche que toda Castilla y León pase el lunes a la fase 1 y que las áreas de salud, que ya lo estaban, bueno, más bien las que estaban hace ya 15 días, pasen a la fase 2. Seguimos avanzando, pero hasta mañana no vamos a saber si cumplimos todos los requisitos que impone el Ministerio de Sanidad. Nosotros seguimos con nuestra nueva normalidad y con solo 2 invitados en el plató. Ambos nos van a ofrecer hoy jueves su visión reposada y argumentada de todo lo que está ocurriendo. Cayo Sastre, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Y Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí a los dos. Y ayer se nos pasó, pero la portavoz de Bildu ya había desvelado en la sesión del Congreso que el Gobierno y ellos habían pactado derogar la reforma laboral. En el estrado, Pedro Sánchez agradecía a Bildu la abstención en la votación del estado de alarma y en su turno de palabra la portavoz de Bildu, Merche Purúa, decía esto. Nuestra abstención e incluso la ha anunciado. Tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral, lo cual es una buena noticia para toda la ciudadanía. El resto de la historia ya la conocen. No se habla hoy de otra cosa. Por la tarde y justo después de la votación para prorrogar o no el estado de alarma, la propia formación abertzale independentista emitía un comunicado de prensa anunciando la firma de ese acuerdo para derogar completamente la reforma laboral. El lío estaba armado y también en el propio seno del gobierno, de este gobierno de coalición que tenemos. Bueno, tengo que decir que yo vi la intervención porque estaba siguiendo la intervención con el ordenador, ya sabes. Estás trabajando, pero de fondo. Y yo me pregunté, no es que preste mucha atención, pero ¿qué tiene que ver la reforma laboral con todo esto, no? Pero no había visto la cara de los personajes, ni tampoco esta especie de complicidad de mirada de Sánchez hacia Bildu, ¿no? Pero bueno, tampoco presté mucha atención. Bueno, se conoce la historia. Lo que me sorprende, bueno, estoy sorprendido de muchas cosas, pero me sorprende y ratifica un poco más mi tesis de esto del estado de alarma. ¿De qué estamos hablando? De salud, de política, de mercadillo, de cambiar cosas, de intercambiar cosas, de la salud de los ciudadanos, de los indicadores médicos, de epidemiológicos. ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de intercambiar cosas, de hacer política, de utilizar el estado de alarma para hacer otra cosa. Que es esta especie de trampas políticas. Tengo que decir que el gobierno tiene todo el derecho a cambiar y modificar las leyes y y hacer la reforma laboral que considere oportuna, pero bueno, hay un marco donde plantearlo y no para hacerlo con un mini partido como Bildu, un pequeño partido con esta trayectoria que tiene Bildu, e intercambiarlo por una abstención en un estado de alarma, me parece una gran, bueno, quiero decir, es un poco es un juego de trileros, de sinvergüenzas. Entonces, por lo tanto, insisto, ellos tienen derecho a proponer lo que quieran, pero creo que hay un procedimiento para hacer todo esto y además hay muchos más actores que intervienen en algo tan importante como la ley que va a regular las relaciones laborales. No sé qué más puedo añadir, sinceramente. Poco se puede añadir. Luego vamos a escuchar las declaraciones tanto de Pablo Iglesias como de Otegi, pero antes Miguel Ángel. Bueno, Cayo, tú de alguna manera has dado por supuesto que sí que hay tal derogación. Yo es que no me he enterado en todo el día de si la hay, no la hay. Y creo que esto no es por incapacidad tuya o mía, o nuestra, creo que es intencionado. Quiero decir, estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de la reforma laboral cuando viene la crisis que se nos viene. Estamos hablando de los trabajos de millones de personas, de todos nosotros en realidad, porque nos puede afectar a todos. Entonces, ¿por qué un gobierno no nos deja claro qué es lo que quiere con esto? Bueno, es intencionado, a mi juicio. Es decir, cuando gobiernas tienes que tomar decisiones. Y lo malo de las decisiones es que siempre dejas la otra cosa que podrías haber decidido sin elegir. Es decir, si yo opto por esto, me quedo sin esto. Si opto por esto otro, me quedo sin esto otro. ¿Cuál es la ventaja de lo que ha hecho el gobierno? Pues que, como no tenemos claro
cuál de las dos opciones, si va a derogar, si no va a derogar, si va a derogar a la mitad, si va a derogar 3/4 partes, 1/4 parte, en realidad puede jugar con todas las alternativas. Cuando se le critique que ha hecho algo con Bildu, puede decir que no, porque en realidad la reforma no es tal. Cuando se le critique que no deroga lo que prometió que derogaba, puede decir que sí, porque sí que la va a derogar. Es decir, es un juego de trilero, es cierto, es un juego muy de trilero, pero es evidente que es al que nos quieren someter con algo tan serio como nuestros trabajos. Esto es una tendencia mundial. O sea, cuando la gente habla de posverdad, es esto. Posverdad no son mentiras, no es una palabra bonita que podemos decir. Posverdad es que ya no nos importa ni siquiera el principio de no contradicción, que es o esto o lo otro, pero no puede ser una cosa sí y otra cosa no. O derogas o no derogas, o derogas la mitad, pero solo la mitad. Me preocupa que hayamos degradado tanto el discurso público como para que ya llevemos todo el día hablando de la reforma laboral y no sepamos si se deroga o no la reforma laboral. Una parte, hay dos partes que lo tienen muy claro, que es lo que firmaron, pero hay una, que es la del Partido Socialista, que lo niega, incluso por parte de su propia vicepresidenta, dice que eso es implanteable hoy en día, su vicepresidenta económica. Eso ha provocado que se produzca ya el primer cisma, hablan, la primera división, de hecho, entre el gobierno de coalición, porque tanto una parte como otra, me refiero a las otras dos formaciones firmantes, uno de ellos su socio de gobierno, Pablo Iglesias, y el otro, Arnaldo Otegi de Bildu, lo tienen muy claro, cristalino. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo, pacta sunt servanda. Para Euskal Herria Bildu, este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo. Y vamos a seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla. De 3-2 lo tienen clarísimo, lo que se firmó ayer. Sí. Bueno, pero en el otro lado ni siquiera tampoco lo tienen, todos dicen lo mismo, ¿no? Porque a la pobre Adriana Lastre le ha tocado, parece que es que firmó ella sola, se cogió un día, se cogió el coche, se fue a un sitio y se puso a firmar cosas que le ponían delante. Al parecer ahora sabemos que el presidente del gobierno dio la autorización, luego la retiró. Insisto, creo que es la prueba de un gobierno irresponsable, porque esto es la irresponsabilidad, no querer tomar responsabilidad de tus decisiones. Si ni siquiera tienes decisiones, si ni siquiera dejas claro a la ciudadanía cuál es tu decisión, pues lógicamente no tienes por qué tomar responsabilidad de ellas. Sí. Estoy de acuerdo, pero es importante y es interesante lo que dice Miguel Ángel, eso de la posverdad, porque en definitiva, insisto con la idea de trileros. Quiero decir, ¿dónde está la verdad de todo esto? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Da la impresión de que está construido adrede, porque además introduces mucho ruido, confundes a la gente, das unos papeles a unos a otros, repartes, es como repartir el balón, no sabes quién va a salir, por dónde va a salir, cuál es el juego. Los ciudadanos se están preguntando qué ocurre, pero lo cierto es que no sabes dónde está la verdad, no sabes qué ocurrió. Y ocurrió, porque ocurrió, y algo tan grave ocurrió, te puedes preguntar lo mismo. Entonces, Lastre no leía el papelito este, ocurrió, sabemos que ocurrió porque hay unos personajes que lo dicen con toda la claridad que ocurrió, que realmente este era nuestro plan. Pero creo que esta especie de juego de degradación del discurso público y político sobre todo, de confundir a la gente, de que el ciudadano diga, bueno, sí, lo van a hacer, no lo van a hacer, de crear confusión y de crear ruido para que los trileros sigan jugando ¿Con qué juegan los trileros? Con los dados estos, con los cubiletes, ¿no? Los cubiletes y la bolita. Los cubiletes, sí. Entonces estoy de acuerdo con este apunte, porque realmente es jugar a esto que se ha llamado posverdad. No saber dónde está, no saber lo real, confundir la verdad con la mentira. Es que se ocurrió además, yo he hecho hincapié antes, bueno, en lo que nos afecta a todos desde un punto de vista económico, y ya digo, es obvio que la economía cada vez va a ser más importante, por desgracia, en nuestras vidas. Pero si ocurrió de verdad, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ayer, el Bildu, este partido con el cual el PSOE firmaba cosas y se acordaba y se sentía juntos para decidir el futuro de España, ayer Bildu se negó a condenar que una socialista, no gente de esta, según el PSOE, malota, como puede ser pues, el Vox o PP o Ciudadanos incluso, que son todos muy... No, una socialista, la dirigente socialista del PSOE, PSE en Euskadi, recibió una serie de pintadas y de agresiones en su casa, bastante graves, y Bildu se negó a condenarlo. Bildu dijo que esto no era algo que estuviera mal. Y sus compañeros de Madrid y los compañeros de esta socialista, los otros socialistas,
se sientan con Bildu a decidir el futuro de España porque les da igual que Bildu condene o no condene. Les da igual que Bildu rechace o apoye las pintadas de ellos mismos, de una socialista. Esto es tremendamente grave si ocurrió. Lo que pasa es que, como tú dices, no sabemos si ocurrió. Vamos a introducir, si os parece, a un tercer protagonista, bueno, un tercer, un cuarto, un quinto protagonista en todo esto, porque las reacciones hoy no se han hecho esperar por todas las partes, también las sociales. Y esta tarde la COE da por acabada la mesa del diálogo social, donde se tiene que negociar algo tan importante, gobiernos, sindicatos y empresarios, como es la reactivación económica de España tras el coronavirus. Santiago Aparicio es el presidente de los empresarios de Castilla y León. Muy buenas noches. ¿Se sienten ustedes engañados? Hola, buenas noches. Sí, nos sentimos total y absolutamente engañados, nos sentimos vilipendiados por este gobierno. Y realmente, bueno, no nos explicamos todavía la irresponsabilidad manifiesta de la decisión. Nos tendrán que dar explicaciones el presidente del gobierno, si en algún momento se digna hacerlo, porque realmente no entendemos absolutamente nada de la situación. Hace unos días firmamos unos acuerdos del diálogo social en materia de ERTES, y hoy nos encontramos, anoche nos encontramos con esta situación que realmente nosotros la rechazamos con total y absoluta rotundidad. Decía decía la vicepresidenta económica, esta misma tarde lo acaba de decir, que plantear la derogación ahora sería absurdo y contraproducente. ¿Han hablado ustedes con alguien del gobierno o se han puesto en contacto con ustedes directamente? Pues directamente con nosotros no ha hablado nadie, ¿no? Sí que yo, por las noticias que tengo, sí que se ha hablado por parte de la cúpula de COE con algún ministro, pero nada más. Y no, ellos mismos han dicho que se encontraron, igual que nosotros, que nos enteramos por la prensa prácticamente, porque ellos no sabían absolutamente nada de ese pacto. O sea que desde el propio gobierno había una parte que no se había enterado de nada de esto. No se habían enterado en absoluto. O sea, se enteraron pues prácticamente como nosotros o como los sindicatos cuando ayer... Sí, se nos ha quedado pillada. Yo quería hacerle otra pregunta. Si lo podemos retomar, lo retomaremos porque es una pregunta básica, ¿no? Hablar de los ERTES, que era una de las figuras que precisamente... Sí, Santiago, ¿me puede oír ya? Sí, yo te oigo perfectamente, nunca no he perdido... es que usted de efecto a nosotros sí, de efecto al espectador se había quedado colgado. Digo que esa reforma laboral que planteaba, que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, contemplaba, entre otras cosas, la figura de los ERTES. En su día, cuando se aprobó, nunca se pensó que pudiera ser válida para una situación como la actual, pero lo cierto es que está siendo un auténtico salvavidas para las empresas, los ERTES. Sí, pues la verdad que los ERTE son un salvavidas y en aquel momento se aplicó por una situación de crisis galopante que teníamos en aquellos momentos, y realmente les ha venido muy bien, nos ha venido muy bien los ERTES, que esa figura que en su momento aprobó el gobierno Rajoy. Incluso ellos lo han suavizado, ¿no? Porque el gobierno Rajoy preveía el mantenimiento del empleo a las empresas que estuvieran en ERTE por fuerza mayor o por ERTES por causas económicas o por causas organizativas, tenían que mantener el empleo durante un año. En estos casos era solo 6 meses, y nosotros conseguimos en la negociación el que al final cualquier empresa que pusiera a cualquiera de sus trabajadores, los sacara del ERTE y los pusiera a trabajar, empezaba a contar el tiempo desde que empezaran a trabajar. O sea que a lo mejor llegado el 30 de junio, que es la fase final del estado de alarma, a partir de ahí tenían que ser 6 meses. Incluso hay empresas que pueden conseguir que sean 4 meses. Y estábamos negociando la posibilidad de que fueran 2 meses solo de mantenimiento. Claro, supongo que ahora, lo peor supongo que ahora es no saber a qué atañerse, ¿no? Entonces ahora mismo el problema es de una incertidumbre total y absoluta, de una inseguridad jurídica que realmente es lo peor de todo. La incertidumbre y la inseguridad jurídica para el empresariado es lo peor que puede haber, y realmente, incluso la Unión Europea ayer por la tarde mismo dijo que se flexibilizaran todos los temas laborales, porque había que conseguir el mantener el mayor número de empresas abiertas con el mayor número de puestos de trabajo que realmente no se tuvieran que
que Sí. esos puestos de trabajo se tuvieran que concretar y se tuvieran que quedar y que no fueran al paro, ¿no? Realmente, pues eso, no han hecho caso absolutamente ni a la Unión Europea ni a nada, porque claro, esto ya lo tenían firmado. Y lo que vemos ahí nosotros que hay un trasfondo que el cual no alcanzamos a comprender. ver lo que puede haber debajo de este acuerdo, porque Bildu no necesitaban los votos de Bildu en absoluto. No los necesitaban, ni en abstención, ni aunque fueran negativos, en ningún momento lo necesitaban, y realmente lo que se está haciendo es un daño a la economía, un daño importantísimo, por el cual se va a dejar de invertir por parte de inversores extranjeros y por parte de inversores españoles, y por otro lado, y lo más grave, es que se pueden deslocalizar grandes empresas de España por la situación que puede originar la derogación de la reforma laboral. La verdad que es tremenda la situación y estamos preocupadísimos por el anuncio que se hizo y por el acuerdo al que se ha llegado con Bildu y con Unidas Podemos. Santiago Aparicio, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a vosotros. Gracias. Otra parte de los empresarios, pues teníamos poco, ¿no? Como para que nos caiga otra. Pedro Sánchez será hábil, pero a Nieto no se le escapa una. Miren. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que he apostado todo mi dinero a derogación de la reforma laboral en la cuarta carrera. Me ha dado el chivatazo Pedro Sánchez Castejón, que es una fuente fiable. Casi siempre. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. El humor es fundamental, para abordar determinadas situaciones. Quería volver otra vez a la idea esta de por qué puede hacerlo Sánchez. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué puede hacerlo? Hay unas elecciones vascas a la vuelta de la esquina. Sí, pero ¿por qué este juego de engaño, de mentira, de posverdad, esta especie de juego de trileros? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque es cómodo, ya digo, yo la crítica que acabo de hacer antes, cualquiera me puede decir, pero si es incorrecta, si no hemos decidido nada. Si alguien dijera, sin embargo, oye, alguien de Bildu dijera, oye, no nos habéis dado nada, podrían decirle, sí, hemos firmado esto. A cada uno se le dice lo que conviene. Es muy cómodo, es cuando pierdes el principio de no contradicción. Claro. Es fantástico, yo estaría aquí, no estaría aquí. Si me ve la policía sin mascarilla, pues le digo no, pero en realidad sí la llevo. O sea, todo es a gusto del consumidor. Esto obviamente, si lo hago yo por la calle y se lo digo a la policía, diréis, no, pero la policía te diría que usted no la lleva y está a menos de 2 metros de distancia. Claro, pero cuando tienes el poder, cuando tienes la posverdad y además el poder, que es el caso del gobierno, claro, es maravilloso porque ahí ya nadie te puede venir y decir, excepto nosotros, los ciudadanos, protestar, pero entonces juntar el poder con manejar la verdad a tu gusto es maravilloso para el poderoso, para los demás es terrible. Y sobre todo porque la idea es que nada importa. Quiero decir, nada importa. No importa, porque el principio que rige todo esto es el engaño. Lo que mueve al trilero es justamente el engaño. Y tener una serie de gente alrededor, de ganchos que hacen que el público juegue, porque el gancho en este caso era Bildu, ¿no? Entonces el gancho pide y entonces ahí está la bolita. Y entonces, bueno, no importa. Y el trilero está actuando sin darse cuenta de que la gente, bueno, tiene otras preocupaciones. Está aterrado con la situación, porque el trilero está en la plaza pública aprovechando las oportunidades. Cayo, pero luego llega una encuesta, como la del CIS, y dice que se apoya de forma mayoritaria la gestión del Ejecutivo. Nati, la encuesta, yo he trabajado allí durante 5 años y la encuesta del autor es otro trilero. Quiero decir, y él es capaz de decir, pero no crean lo que yo hago, porque esto no funciona, y lo dice en sede parlamentaria. No crean ustedes las encuestas, no se las crean, señores, es lo que dice el trilero, no se crean el juego. Es más, el tipo pregunta, ¿cuál es la situación económica olvidándonos de la crisis? Y entonces el 80% dice que está bien la situación económica. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ve la situación? ¿Cuál es su situación económica si se olvida que usted no tiene un duro, está en paro y toda su familia ha sido enterrada bajo tierra? Si se olvida de todo esto, ¿cómo se siente usted? Bueno, el tipo dirá, bueno, no me he muerto, estoy estupendo, estoy feliz, todavía no he fallecido. Entonces, por lo tanto, es otro trilero. Y entonces, pero lo que me sorprende de todo esto es que cuando se publican las encuestas del CIS, igual que esto, entonces la gente se ríe, le hace gracia el éxito del trilero. Hay gente que se ríe. Bueno, no hacerle caso. Bueno, no importa. Miguel Ángel ha dicho, no han aprobado nada. ¿Qué han aprobado? ¿Van a aprobar algo? ¿Van a cambiar algo? No tienes que creer nada.
Sánchez se basa en la idea de esta de no creas nada, no me creas, no creas a nadie tampoco. Es un juego peligroso. Claro. Es peligroso porque entramos en un momento muy duro y muy complicado para mucha gente, en realidad para todos, que es el momento de la crisis económica. Y en momentos de crisis económica, cuando las cosas van mal, al menos tenernos unos a otros en la sociedad, hombre, pues es siempre una ayuda. Pero ¿qué pasa cuando has metido en la sociedad tanta mentira? Cuando has metido, como tú decías, tanta desconfianza. ¿Qué pasa cuando has metido en la sociedad discordia? Porque estas cosas crean discordia, claro. Crea discordia, evidentemente, que te vayas a reformar España con Bildu, que te agrede el día antes, porque si tú mismo que te agrede te vas con él, cuando me agredan a mí no me vas a proteger, obviamente. Entonces estoy a merced de los violentos, de los que te pintarrajean la casa, etc. Entonces todo esto crea discordia, crea descoordinación. Entrar en una crisis es duro, entrar en una crisis como nos está metiendo este gobierno, es terrible. Vamos a seguir avanzando con más temas. Esta semana estamos hablando mucho de Ciudadanos por varios motivos. De ellos vamos a hablar con una de sus representantes en el Parlamento Europeo, además vallisoletana, Soraya Rodríguez. Buenas noches. Hola. Gracias por atendernos. Antes de nada, y quiero vincularlo también a esta situación que estamos viviendo, si ustedes hubieran sabido, si Ciudadanos hubiera sabido que se estaba negociando esta derogación de la reforma laboral, ¿habrían apoyado a Pedro Sánchez en esa quinta prórroga del estado de alarma? Bueno, lo cierto es que no había ninguna necesidad de los votos de Bildu para sacar adelante el estado de alarma, que nada tiene que ver con la supervivencia política de este gobierno Frankenstein, sino con una situación de seguridad y de salud pública. No hacía falta para nada el voto de Bildu, por lo tanto, Ciudadanos explicó claramente por qué daba un voto a favor de mantener el estado de alarma para poder mantener unas medidas que permitieran salir adelante en esta desescalada, garantizando la salud de los ciudadanos. ¿Por qué? Evidentemente no se sabía, no lo sabía nadie, bien se ocuparon, ¿no?, de hacer esa negociación aparte, que se supiera cuando el pleno acabó, y lo cierto es que quien tiene que dar explicaciones, ¿no?, de por qué han hecho esto es el gobierno de coalición y sus socios, esa mayoría de la moción de censura, que intenta sobrevivir, aunque sea de forma agónica, ¿no?, porque está claro que no había votos suficientes para un tema tan importante como es la emergencia sanitaria, como es garantizar la salida, la desescalada de esta situación tan difícil que vive España. Para eso no había apoyos de la moción de censura, y creo sinceramente que bueno, lo que está sucediendo hoy es muy malo para España, muy malo Soraya, para España, es malo para Europa. Sí, Soraya, en este programa nosotros tenemos dos invitados y también se les da la posibilidad de que si quieren le puedan hacer alguna pregunta, si usted quiere, claro, No sé si... Sí, la verdad es que no os veo, pero... Bueno, pues creo que Miguel Ángel Quintana Paz, él es filósofo, es profesor de la universidad, le quiere hacer una pregunta. Hola, Soraya, creo que nos conocemos, sí. creo que me recuerdas, sí, nos conocemos seguro, nos vemos ahora, pero nos conocemos. Hemos compartido alguna conferencia, sí. Me llamaba la atención, me generaba cierta duda de lo que estabas comentando. Por una parte, hablabas de un gobierno Frankenstein, que sobrevive de manera agónica, pero lo cierto es que cuando este gobierno Frankenstein tiene algún tipo de, ¿cómo diríamos?, de dificultad, o le falla una pierna, ¿no? A los gobiernos Frankenstein, como están hechos de pedazos, pues de repente te falla una pierna, un brazo, da la sensación de que Ciudadanos sirve entonces de muleta de esa pierna que le falta, porque de hecho en los momentos duros acabáis apoyándolo. Entonces, ¿ve ahí una especie de contradicción entre considerarlo Frankenstein, considerar que está agonizando, y por otra parte apoyarlo en los momentos en los cuales os necesita? Yo creo que la diferencia es la diferencia está en apoyar al país, en apoyar a España, o en apoyar al gobierno. Un voto de un estado de alarma nada tiene que ver ni con una cuestión de confianza, ni con una moción de investidura, para nada.
Estamos en una situación verdaderamente difícil. Estamos en plena emergencia sanitaria. Somos uno de los países de la Unión Europea y del mundo, pero de la Unión Europea, más golpeados por esta crisis, con más número de personas afectadas, con más número de personas que han fallecido. La economía de nuestro país se desploma día a día y las perspectivas que nos dan todos los institutos internacionales, económicos, europeos, son de las peores de Europa. Esta es la situación del país. Soraya, cuando estamos hablando de un estado de alarma, estamos hablando de la posibilidad de hacer una salida que nos permita recuperar cuanto antes nuestra economía para evitar el derrumbe. Soraya, eso nada tiene que ver con apoyar al gobierno. La quiero hacer una pregunta y además la pido por favor que rápido porque es que se nos va el tiempo, y era con respecto a una moción, una propuesta que han llevado ustedes al Parlamento Europeo. Es importantísimo saber contar, tener una contabilidad común a la hora de conocer realmente los fallecidos y las víctimas de esta pandemia del coronavirus en todo el territorio europeo, porque no puede tener uno un criterio para contabilizar de una manera diferente. Ustedes a este respecto han llevado una propuesta al Parlamento Europeo. A grandes rasgos, ¿qué supone? ¿Qué es lo que piden? Pues le hemos pedido a la comisaria de Salud que, por favor, centralice a través del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas la contabilización de los datos que dan los países sobre la evolución de la enfermedad. No solamente que les reciban, sino también que les validen. Y todo esto a raíz precisamente de lo que ha pasado en España con el Gobierno, que primero no ha estado facilitando datos sobre el número de test, que son fundamentales para esta desescalada en la que estamos, y a su vez ha querido manipular datos de la OCDE para decir que estaba en un ranking, incluso inventar un informe en una universidad internacional. Más allá de la consideración política que esto merezca de un gobierno, realmente lo que se está atacando es la posibilidad de que en la Unión Europea contemos con datos fiables para poder hacer estrategias comunes de desescalada. Y estas estrategias comunes, son muy importantes para nuestra economía, porque nos permitirían abrir de forma común las fronteras y no adoptar decisiones como la que ha adoptado el Gobierno de España, de establecer una cuarentena de forma unilateral, sin contar con el resto de países europeos, que permitidme que os diga, si no rectifica, y este gobierno acierta cuando rectifica, va a hundir la temporada turística en nuestro país y las escasas posibilidades de reactivarlo a partir de junio. Para eso también son muy importantes tener datos homologados. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, ha sido un placer. Gracias. Hasta otro día. Hasta luego. Es que los temas son tantos que se nos agota a nosotros también. De hecho, llegamos ya al descanso. Pero nada, en 2 minutos no se vayan porque volvemos. Ya estamos de vuelta, conectamos en primer momento con la redacción. Allí está Eduardo Martínez. Eduardo, ¿de qué se está hablando a esta hora en las redes? Porque parece ser que se está hablando de pasar a fase 1 y que dan prácticamente por hecho que Madrid lo consigue esta vez. Eso parece, es el tema de actualidad que lógicamente está siendo objeto de muchos comentarios a esta hora en las redes sociales, pero hay otros asuntos de los que también se están hablando y que también incumben a muchos ciudadanos aquí en Castilla y León. Una protesta digital, se entiende, en redes sociales, que está hablando de los futuros médicos residentes. Aún a esta hora están entre los temas más
comentados en Twitter. Futuros médicos residentes que hasta ahora iban a Madrid, al Ministerio de Sanidad, a elegir ellos físicamente, presencialmente, la especialidad que escogían, pero ahora, como no se puede, por la crisis del coronavirus, lo que les ofrece el Ministerio es que lo hagan de forma telemática, y entonces ellos pierden la posibilidad de cambiar esa elección en función de lo que iban escogiendo las mejores notas. Les parece una lotería, creen que pierden garantías y derechos y proponen alternativas como, por ejemplo, hacerlo presencialmente en el Ministerio, pero con menos aforo, o en las subdelegaciones de gobierno con menos aforo y más controles, o bien telemáticamente, como dice el Ministerio, pero en tiempo real, pudiendo cambiar esas opciones sobre la marcha. Protestas también de otro sector, el de la tauromaquia, que hoy la Fundación Toro de Lidia ha pedido la dimisión del ministro de Cultura, Juan Manuel Rodríguez Uribes, porque lo acusan de haberles excluido al sector de la tauromaquia de las reuniones con las industrias culturales, de censurarlos, de silenciarlos y de ni siquiera mencionarlos en ese decreto de ayudas a las industrias culturales que se aprobó ayer y que estará dotado con 76 millones de euros. Muchos toreros y ganaderos se han sumado también, Nati, en redes sociales a estas protestas. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por contarnos esa última hora. Antes de empezar el debate, yo sí quiero que veáis una imagen que a mí me ha sorprendido. Nos ha llegado desde el epicentro de la pandemia, desde Wuhan. En esta ciudad china, donde comenzó todo este infierno, hoy los estudiantes han vuelto a clase, lo hacen con muchas medidas para acceder a las aulas, pero una vez en clase, lo están viendo, no hay tanta separación. Eso sí, a ninguno les falta la mascarilla. La ministra ha comparecido hoy en la Comisión de Educación del Congreso, ha ratificado la intención de que las clases puedan retomarse con relativa normalidad. En septiembre, cuando habla de normalidad, habla de clases presenciales, ha pedido que los centros se planteen aprovechar cualquier espacio que tengan a su disposición, habla de comedores, de los gimnasios, todo adaptarlo a las clases, porque dice que la educación presencial no solo es insustituible, sino que además evita desigualdades. La enseñanza presencial es precisamente la que compensa las desigualdades de origen, la que permite la conexión y la interacción entre el profesor y el alumno, la que permite a cualquier alumno encontrarse en una situación de igualdad con el otro. Eso es lo que hemos perdido, señorías. Eso es lo que estamos perdiendo en estos 72 días y que tenemos que recuperar con urgencia. Tengo aquí a dos profesores que llevan efectivamente lo que nos está durando este confinamiento en clase y en casa y dando clase a sus alumnos vía telemática. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, para nada es lo mismo. Pero de todas formas, pienso que no es lo mismo. Pero estamos en una situación, en un punto de inflexión. Yo creo que las nuevas tecnologías van a cambiar la forma de dar clase. Igual que han cambiado la forma de consumir, de comprar, de vivir, de informarse, van a cambiar el espacio donde damos clases, van a cambiar la escuela, van a cambiar la universidad. Y sobre todo porque el conocimiento, esto es importante, el conocimiento ya no está en la escuela, estaba en la escuela. Es como la información ya no está en la biblioteca, está en muchas partes. Y está fuera de la escuela, fuera de la biblioteca tradicional, ¿no? Entonces, por lo tanto, no digo que yo aplauda de que todos estemos en casa, detrás de una pantalla, y que todo sea telemático. ¿Va a haber aquí alguna discrepancia con Miguel Ángel? No soy tecnófobo tampoco, pero lo cierto es que creo que sí hay algo importante, que es la presencia física, el espacio, el lugar, donde todos estamos, el escenario, donde suceden cosas, donde nos miramos, discrepamos, nos rozamos, discutimos, nos enfadamos. Esto es lo que no puede sustituir las nuevas tecnologías. Entonces, aunque se va a imponer de alguna forma algo que va a cambiar como veníamos trabajando, creo que este punto hay que recuperarle. O llevar la tecnología ya a la clase, pero no perder la clase o no perder el espacio. Porque está habiendo muchos problemas, y termino, está habiendo muchos problemas con los críos conectados a los ordenadores todo el día. Los padres se preguntan, es una conexión detrás de otra, un juego, una lección, una clase, otro juego, y a veces se niegan hasta salir. Entonces, quiero decir, ¿dónde está el mundo? Vivir en ese mundo de Matrix, en ese mundo virtual, creo que tenemos que recuperar las aulas. Yo la verdad estoy deseando volver. Sí, hay ya encuestas, ¿no?, sobre los resultados en alumnos
hay un 10%, un 10-15% en general coincide en el cual alumnos que prefieren este método, que lo están aprovechando más, no solo lo prefieren porque a lo mejor dejan encendida la clase y mientras tanto se meten en la cama, sino que de hecho se muestra que están aprendiendo más, son los mejores alumnos, claro. Al buen alumno, es un poco yo creo de lo que hablaba la ministra, al buen alumno, pues muchas veces el compañero que tú decías, a efectos de aprendizaje le estorba. Es verdad que a efectos de socialización es muy importante aprender a estar unos con otros y no metidos, como tú decías, cada uno en una matrix ante una pantalla. Pero a efectos de aprendizaje es verdad que estorba. Y hay ese 10-15% de alumnos que notan, y los profesores notan, que han aprendido más. Claro, ¿qué pasa con los demás, con los que están igual o con los que están peor? Que esos evidentemente han retrocedido mucho más. Bueno, pues ahí tenemos que tomar decisiones sobre qué tipo de educación queremos. Yo creo que decías que a lo mejor discrepaba de ti, estoy bastante de acuerdo, sí, como punto de principio. Es decir, yo creo que lo que tenemos que aprovechar lo mejor de los dos lados, de la presencialidad y de la virtualidad o de lo telemático. Estar en clase para algunas cosas, decías tú por ejemplo para enfadarnos, pues es verdad, para insistirle a un alumno sobre algo a través de una pantalla puede resultar muy agresivo. En el cara a cara queda muy claro, y además luego pues queda también muy claro que hasta dónde hemos llegado. Y sin embargo, hay tareas que es verdad que el tener que ir todos al mismo sitio, todos los días para tal, pues a lo mejor era un poco pérdida de tiempo y no estábamos aprovechando las posibilidades. Yo siempre pongo el ejemplo de una tutoría. A lo mejor para una tutoría yo no me tengo que desplazar 3 kilómetros hasta la universidad y el alumno otros 5 hasta la universidad y estar metidos en el mismo despacho. A lo mejor la tutoría podríamos hacerlo cada uno desde nuestra casa a través de una pantalla. No, pero es obvio que todo esto nos va a cambiar y tenemos que cambiar porque nosotros, los docentes, estamos en la misma situación que han estado otras profesiones. Los periodistas, por ejemplo, los tipos que vendían prensa también han desaparecido. Algunos otros estamos en la misma situación. Vamos a ser afectados del mismo modo con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces tenemos que introducir algo que ese espacio al que aburre al que muchos estudiantes rechazan porque es aburrido. ¿Qué me va a contar este tipo? Está en Wikipedia, pero ¿qué me aporta? ¿Cuál es el valor añadido? ¿De qué me está hablando? ¿Por qué viene con este temario? ¿Otra vez lo mismo? ¿Pero de qué va? Porque lo estamos viendo, por ejemplo, cómo ellos hacen los trabajos, cómo te entregan los trabajos, las referencias. Ellos nos pisan en las bibliotecas. Ahora todos son páginas web y historias que salen de otro lado, que ya no están en el lugar donde tú estás. Claro, hay un problema. Estoy recordando un tipo que decía, bueno, a Google le puedes preguntar cualquier cosa y te da miles de respuestas, pero tú tienes que escoger. Entonces la dificultad está en qué respuesta escojo. La primera, me dicen los alumnos, lo primero que sale, ¿no? ¿Cuál es la labor del sistema educativo? ¿Formar ciudadanos libres o formar a personas que encuentren un puesto de trabajo rápido y desarrollen bien su labor casi de forma autómata? Creo que tiene que hacer las dos cosas. Tiene que proporcionarles de instrumentos para hacer algo y de instrumentos cognitivos para ser críticos. Entonces tiene que hacer un juego. Pero es muy especial hacer esto y es muy complicado. Yo no creo que sea capaz de hacerlo. Entonces, no sé, y por mi experiencia laboral y por los profesores que he tenido, bueno, pues es muy complicado. Habría que renovar todo el sistema, habría que entrenar a los alumnos y a los profesores, habría que cambiar de arriba abajo. Y no sé cómo se hace esto, sinceramente. Yo soy de la típica disciplina, la filosofía, que cuando se habla de para qué sirven las cosas, pues se dice para nada, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Para nada. O sea, soy de una disciplina estrictamente inútil a efectos laborales. Si estudias filosofía, ¿qué puedes hacer en el futuro? Enseñar filosofía a otros que estudiarán filosofía, pero enseñar filosofía es como bastante... por lo tanto, quiero reivindicar lo inútil. Quiero reivindicar la educación en lo inútil. Estar obsesionados ya desde los 18 años me parece muy pronto, pero es que a veces ya es desde los 14 o desde los 10. Pero los 16 que entras en el bachillerato ya están obsesionados. Efectivamente. Lo dañino que es eso, ¿no? Lo dañino que es empezar un curso sabiendo que luego al final tienes un examen y tienes que sacar una décima más para tal. Entender así la educación, que es la que nos hace, la que nos crea a nosotros, es crearnos nosotros a nosotros mismos con la colaboración de ese otro acompañante que es el profesor y que son los compañeros. Reducir eso a cuál es el puesto de trabajo que voy a tener mañana, no. Hablo de la filosofía, pero hablo de las artes, hablo de la música, hablo de la gimnasia. Hay tantas cosas que nos sirven simplemente para ser, no para hacer, sino para ser. ¿Y por qué
estamos olvidando que la educación también es para eso. No te olvides, porque yo me dedico a la sociología. Bueno, gracias a Tezanos, entonces la gente detecta de qué va la historia y alguno piensa, pues si estudio sociología puedo terminar siendo un Tezanos y puedo engañar a alguien, ¿entiendes? Con los datos, con las encuestas, puedo trampear y además puedo terminar... Los sociólogos están en el poder claro, ahora. Claro, Y puedo claro, puedo trampear y llegar a ser... pues político. Un trilero. Un trilero. Puedo ser un trilero. Puedo ser un trilero. Entonces, bueno, está muy bien. Entonces yo estoy en un momento de éxito, gracias a Tezanos, en cierta medida. Porque entonces digo, me dedico a la sociología. Ah, los de la sociología, los trileros. ¿Qué éxito tienen los trileros? ¿Entiendes? Entonces, pero sí, estoy de acuerdo, voy a ser serio, ¿no? Es muy difícil. Yo también les digo, bueno, esto es sociología, quiero decir, porque ellos tampoco saben lo que es útil. Ni nadie sabe lo que es útil. Ni nadie sabe lo que te va a servir. Entonces, este término de la utilidad, esto es útil. Es útil que alguien te enseñe cómo manejar algo, cómo hacer que una bicicleta funcione. Mira, esto es muy útil. Te voy a dar el consejo básico. Bien, esa es la enseñanza instrumental, ¿no? Pero bueno, le puedes estar enseñando al tipo a manejar distintas bicicletas durante toda la vida y no tener ninguna utilidad. Tampoco. Porque no necesitas ni la bicicleta. Dentro de poco será... Bueno, bien, entendedme. Sí. No, la educación antigua antigua, del siglo XIX, de universidades prestigiosas, Oxford, Cambridge, estoy pensando, consistía fundamentalmente en todo inutilidades. Latín, griego, ya no se hablaba griego antiguo ni latín en Inglaterra, que bueno, se habló muy poco el latín. Y sin embargo, ¿por qué educabas? Es verdad que era una educación solo para la élite, pero ¿por qué educabas a la élite en eso? A la élite de un imperio. Porque te creaba capacidades que luego tú podías aplicar un montón de cosas. Cuando explicamos muy bien cómo, es lo que tú decías, cuando explicamos cómo utilizar el programa informático XV7 y sabe haciendo esa cosa, sale el alumno haciendo esa cosita, pues probablemente dentro de 5 años ni siquiera exista el programa XV7. Y sin embargo, si lo hubieras enseñado a ser creativo, a ser ocurrente, a buscarse las soluciones por sí mismos, eso le va a servir toda la vida. Decías tú que la filosofía, y ya nos vamos, que los filósofos, la filosofía no sirve para nada. Bueno, se está contratando a muchos filósofos en las grandes empresas de robótica para programar. Sí, cierto, robots, cierto, sí. Darles exagerado un poco el Hay cosas menos útiles todavía y no quiere decir nada. Bueno, llegamos ya al término. Antes nos vamos a ir hasta la sede del Diario de Burgos para que su director nos cuente mañana qué llevan en portada. Buenas noches, compañeros. 4 son los asuntos que destacamos mañana en la portada de Diario de Burgos, en la edición principal, la edición capitalina. El enfado de las patronales, después de que ayer se anunciara con nocturnidad ese acuerdo a 3 bandas entre Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. Está muy enfadada la patronal y las reacciones, ya lo avisamos, son contundentes. Analizaremos también el coste que tiene para las familias burgalesas la obligatoriedad de llevar mascarilla, tanto en espacios públicos como en espacios cerrados donde no se puedan guardar las distancias de seguridad. Nos iremos hasta la provincia, a Villamartín de Villadiego, donde sus únicos 6 habitantes, un recóndito rincón de la provincia, hoy no han tenido la visita médica, la única visita médica que esperaban tener este mes. Y sabremos también que desmantelar Garoña costará en torno a 500 millones de euros. 500 millones de euros. Bueno, temas muy interesantes. Nosotros ya nos vamos. Se acaba este espacio, como siempre. Muchísimas gracias, un placer y una suerte que estéis aquí. Gracias. Y a ustedes ya les veo la próxima semana. Adiós.